le bendiga, que a través de él nos ministre lo que él quiera hacer. Señor, te rogamos por nuestro hermano Oscar, te pedimos que tú lo bendigas, Señor, que tú abras su mente, su corazón y lo llenes de tu espíritu para que él pueda transmitir lo que tú tienes en tu corazón para nosotros. Señor, con alegría y con corazón abierto vamos a recibir tu palabra en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Siento un gran alivio en mi corazón esta tarde al escuchar a nuestro hermano Orville y después a Jorge. Me di cuenta de que el Espíritu Santo, el propósito de Dios, ya se había cumplido y que ellos, inspirados por el Señor, lograron transmitir con mucha más gracia y eficacia algunas reflexiones que el Señor había puesto en mi corazón. Eso me hace más libre. Sé que el Espíritu ya ha hecho la obra y que simplemente quizás algunas cosas las repetiré y otras de menos valor quizás suenen como nuevas. Al escuchar a Orville hacer una semblanza de episodios de su vida y su relación con el Espíritu Santo, no pude evitar recordar y evaluar mi propia relación con la persona del Espíritu Santo. Esta noche voy a hablar de él, no del bautismo en el Espíritu Santo, sino de esta persona tan especial que es el Espíritu de Dios. Recuerdo hace 25 años atrás, después de muchos años de sequedad espiritual, de una religión heredada, pero de una militancia sincera que procuraba servir a Dios por consignas, por obediencia a doctrinas y a fe, lo cual me llevó a un desierto espiritual que muchos de ustedes quizás habrán pasado, a una agonía en el espíritu que motivó una crisis en mi vida que abrió el camino al bautismo en el Espíritu Santo. Un día el Señor en su misericordia me habló, yo entiendo con voz audible, y mientras clamaba por mi estado de muerte espiritual, el Señor me dijo una sola frase: lee Hechos 1:8. Y ustedes conocen el texto. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquel día glorioso, inmediatamente después de leer este versículo en la Escritura, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. A partir de ese día comenzó un peregrinar en el que todavía hoy camino con Él. A veces no sé si yo camino con Él o Él camina conmigo. Pero recuerdo que pocos días después de esta experiencia, al haberse manifestado el Espíritu en mi vida, con algunas pequeñas acciones sobrenaturales alrededor de mi persona, eso motivó algunas reacciones en la estructura religiosa que me contenía, y algunos líderes vinieron a verme a mi casa y me hicieron una oferta. Me dijeron: si renunciás a esa experiencia que decís haber adquirido,
si dejás de mencionar eso de las lenguas, de vivir en el espíritu, de los carismas, te vamos a dar una beca para que vayas a estudiar un doctorado en divinidades en Estados Unidos. Y alguien mencionó también una posibilidad posterior para ir a Inglaterra. No me arrepiento. De haber andado todos estos años con una sabia elección. No dudé un minuto en aquellos días en seguir fiel al Espíritu Santo. Y miren qué rico que soy. No sé si he de salir mucho más de donde he ido. No sé si conoceré otros lugares de la tierra. Y no me interesa. Estoy en el sitio donde Dios me quiere tener. Y gozo de una abundancia tremenda. Los primeros días de andar en el Espíritu fueron años de escasez, de pobreza, de pagar el precio, de enfermedad porque me faltaba una materia. Yo hice 4 años de seminario, pero nunca había sufrido. Y esa es una materia que el Espíritu Santo siempre nos da, sobre todo aquellos que debemos tener compasión, si es que entendemos lo que significa la obra pastoral. Así que al Espíritu plugo someterme a muchos padecimientos, y fue labrando en mi vida lo poco que soy. De todas esas mercedes y gracias, rescato una. No somos nosotros un grupo religioso estructurado. No nos unen relaciones burocráticas de una estructura religiosa. Nos une una relación en el Espíritu. Y les digo la verdad, después de haber andado un poco por la iglesia, si tengo algo que agradecerle al Espíritu Santo, es esta relación espiritual, el amor fraternal no fingido, hacia arriba, hacia abajo, si es que podemos hablar de jerarquías en el reino de Dios. Por eso, muchas veces contristé al Espíritu. Por eso digo que no sé si Él camina conmigo o yo con Él. Y hoy sentía tristeza en mi corazón por tantas veces que no lo escuché. Él siempre fue paciente. Y yo sé que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, pero sé que el Señor Jesús no se va a ofender si esta noche yo reconozco la persona del Espíritu Santo, su paciencia y su amor por mí. ¿Y saben lo que quiero pedirles? ¿Por qué no le damos juntos esta noche un aplauso a la persona del Espíritu Santo? Gloria a Jesús, que no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha enviado su Espíritu. Bendito sea el Señor. Yo quisiera
hablar con equilibrio esta noche. Es muy difícil mantener equilibrio ante el Espíritu Santo, porque es como el viento. Yo no sé si han estado en lugares con mucho viento, pero una vez en la Patagonia, un día de mucho viento, me costaba mantenerme erguido. Tenía que hacer esfuerzos para no caerme. Esta noche me siento un poco así, y más que los que me conocen saben que a veces camino por las cornisas, pero voy a tratar de mantener el equilibrio. Ante el mover del Espíritu y las manifestaciones que ha producido en la Iglesia, creo que todos estamos con grandes interrogantes, con inquietudes y con dudas, sobre todo en estos tiempos donde ha habido mucho manoseo de la persona del Espíritu Santo y del obrar del Espíritu. Ese manoseo ha hecho que muchos tuviéramos temor de andar por estos caminos del Espíritu. Por eso hago esta reflexión de entrada. Creo que a pesar de todos los vientos de confusión que hay, debemos mantener con firmeza el anhelo de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Entienden? Mantener con firmeza el deseo de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. A la vez, no debemos dejar que nos lleven vientos ajenos al Señor, y debemos asegurarnos que en todo paso nuevo, aquel que inspire ese paso nuevo sea el Espíritu que confiesa a Jesucristo como Señor, porque ahí tendremos la seguridad que no es otro espíritu aquel que nos está animando. A pesar de todo este lío grande que hay en la iglesia hoy día alrededor de la persona del Espíritu, yo me alegro de algo. El Espíritu Santo está otra vez en el centro de la iglesia. Y esto debe ser motivo de gozo y alegría. Después de siglos de haber sido amordazado por las estructuras religiosas, resistido y silenciado por el racionalismo humanista que ha contaminado la iglesia, Él ha vuelto a colocarse en el centro. No lo hemos llamado. En la soberanía de Dios, Él obra, y la irrupción del Espíritu está conmoviendo a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y siempre la irrupción del Espíritu hará temblar las estructuras religiosas humanistas. Eso es lo que hoy está ocurriendo, un santo proceso que desde el desagravio y el arrepentimiento va a conducirnos a la restauración de la iglesia y a la victoria final de Jesucristo. ¿Saben? La mayor tragedia de la iglesia no son las persecuciones, no es que maten a los cristianos. Tertuliano dijo hace muchos siglos que la sangre de cristiano es semilla de cristianos. Para mí, la mayor tragedia de la iglesia, y podemos hacerlo personal, la mayor tragedia de los cristianos ha sido desalojar a la persona del Espíritu Santo del gobierno de la iglesia, del gobierno de nuestras vidas, colocando al hombre, a las instituciones religiosas en su lugar. Para mí el rostro más horroroso del humanismo no es el que hoy nos presenta la nueva era, no son los manifiestos de 1933 o 1973. El rostro más descarnado del humanismo es el hombre gobernando la iglesia, reemplazando la sabiduría de Dios con el conocimiento humano, reemplazando el propósito de Dios con estrategias del hombre. Así podemos hacernos un cuadro de la iglesia, porque puede explicarse la historia de la iglesia desde este ángulo. Así aparecieron las apostasías, las idolatrías, las herejías, las divisiones. Y por eso hoy existen por doquier, después de 2000 años de historia de la iglesia, ruinas espirituales,
estructuras, ritos, liturgias, verdaderos panteones de la muerte espiritual que reina en muchos sectores de la iglesia. El apóstol Pablo nos advertiría hoy con la misma admonición que a los Gálatas lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús fue presentado claramente como crucificado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Para mí esta advertencia apostólica, salvando las distancias de tiempo y de situaciones, revela la tendencia humana en relación al Espíritu Santo. Los seres humanos deseamos tenerlo todo previsto, encasillado, estructurado, dentro de reglas y leyes. Cuando el Espíritu irrumpe sorpresivamente, nos desorientamos, lo resistimos y muchas veces disentimos con lo que ocurre. Nos preocupan más las reacciones y exteriorizaciones humanas ante el obrar del Espíritu que en discernir quién es el que está provocando esas manifestaciones. Muchas veces queremos que tengan gozo, pero que no griten o salten, que tengan vida, pero que no se manifieste. Y muchas veces protestamos cuando Dios levanta un siervo, lo llena de dones, y nosotros pensamos que ese hombre, esa mujer, no tiene méritos ni capacidad para ser revestidos del poder de lo alto. Queremos que Dios escoja a quienes nosotros entendemos que Él debe escoger, pero Dios nunca ha obrado así. Porque Dios no mira la apariencia, sino el corazón del hombre, y siempre Él ha escogido a quien ha querido para darle gracia y llamarlo al ministerio. Por eso debemos entender, al hablar del Espíritu Santo, que al hombre natural, hoy se ha dicho esto de otra manera, le es imposible seguir la guía del Espíritu, porque el racionalismo humanista siempre se ha de oponer a la guía del Espíritu. Y en este plano también afirmamos que la suficiencia humana impide el obrar del Espíritu Santo. Y me animo a decir algo más en esto de caminar por las cornisas. Las estructuras son válidas en las medidas que estén gobernadas y sostenidas por el Espíritu Santo. Podemos tener una estructura bíblica vacía del Espíritu, e igual será totalmente inútil para llevar adelante la obra de Dios. El Espíritu Santo será siempre imprevisible para el razonamiento humano. Siempre el razonamiento humano va a considerar el obrar del Espíritu como anárquico y caprichoso. La realidad es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que el Espíritu se mueve dentro del propósito eterno de Dios ejecutando su voluntad. Pero con respecto a nosotros, los seres humanos, el Espíritu Santo hará siempre lo que Él quiere, cómo quiere, cuando quiere y con quién quiere, porque el único vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios, y jamás el Espíritu ha delegado esa prerrogativa que le corresponde como ejecutivo de la deidad. Jesús lo dijo al sabio Nicodemo cuando compara el Espíritu Santo y su obrar con el viento, y le dice: el neuma, el espíritu, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hermano Orville lo dijo clarito hoy. Y en este soplar del viento que cambia sin decirnos, creo que debemos tener
una actitud abierta para la sorpresa. Como muchas veces el tiempo nos da sorpresas, que habiendo una alborada de sol y de luz, termina un día con una gran tormenta y con mucho viento. Los vaivenes del espíritu para el hombre siempre serán así. Y les digo la verdad, no me quiero envejecer, no quiero tener una especie de reuma espiritual. Quiero estar abierto a la sorpresa. Quiero decirle al Espíritu Santo, sin caer en la locura o en el delirio, que estoy abierto a ir donde Él me mande, cuando me mande y en el modo que me mande. Porque a veces el tiempo nos aburguesa. Quiera Dios que hoy esté dispuesto a irme a la calle como me fui años atrás, si así el Espíritu Santo quisiera hacer con mi vida. Hago esta consideración: la falta de vida propia que notamos y de la cual se ha hablado en estos días, la falta de transformación, la falta de multiplicación, el descendimiento en los niveles de sobrenaturalidad, el desgaste que percibimos en el liderazgo, como parte de muchos otros síntomas que yo podría enunciar, evidencian sin lugar a dudas, a mi juicio, un alejamiento del Espíritu y el deterioro de nuestra relación con Él. Y en este punto quisiera hacer una advertencia. Nos encontramos en el momento más peligroso de nuestra historia como movimiento espiritual. La mayoría de los movimientos espirituales y aún los movimientos políticos comienzan a detenerse y estancarse con la tercera generación. Muchas son las causas que así lo determinan. Yo se las menciono rápido. Pérdida del misticismo revolucionario. Si quieren, en el lenguaje bíblico, el entusiasmo del primer amor. El primer amor, aquella atmósfera mística para de alguna manera simbolizar la presencia del Espíritu que nos mantenía en una continua expectativa de la comunión con Dios, del milagro, que hacía que estuviéramos dispuestos a pagar todos los precios, a recorrer distancias, a perder horas de sueño, cuando no mirábamos el reloj para irnos de la reunión, porque cada minuto que pasaba era un minuto de gloria, un minuto de manifestación del Espíritu Santo. Y yo recuerdo noches enteras hablando en lengua, noches enteras yendo a echar demonios por ahí, y yéndonos a trabajar sin dormir, sin chistar, sin pestañear, porque estábamos en el calor del primer amor y con todas las banderas desplegadas en la lucha por establecer el reino de Dios. Hoy día muchos se han desmovilizado, han disminuido su militancia, y es por la razón que anteriormente dije. Se han aburguesado, han idealizado la familia. Muchos están pensando hoy, contaminados por los valores de esta sociedad consumista y hedonista, buscar la realización personal, el derecho a ser feliz como meta. Me acuerdo que en aquellos días, cuando el concepto y la revelación gloriosa del señorío de Cristo inundó nuestras vidas, decíamos y vivíamos con esta convicción: no tengo nada, nada de lo que tengo es mío, todo es de Jesucristo. Mi tiempo, mi familia, mi dinero, mi vida, mi futuro, todo es del Señor. Y no buscábamos nuestra propia realización ni nuestra propia felicidad, sino los negocios del Padre y la victoria de Jesucristo.
Yo creo que por eso en este punto vale la pena mirar nuestra historia, los fundamentos de nuestro movimiento, porque esta historia y estos fundamentos tienen que ver con nuestra relación y dependencia del Espíritu Santo. Constituimos claramente, a mi entender, un movimiento espiritual nacido del Espíritu Santo. No hemos sido el producto de una decisión humana, de una disputa divisionista, de una reflexión teológica que procura mantener una doctrina distintiva, sino que en la intención del Espíritu, Él nos introdujo en su corriente. Y esa es la experiencia común que tenemos. Aquí hay arminianos, calvinistas, luteranos, anabaptistas, algunos católicos romanos. No teníamos creencias en común. ¿Qué es el elemento común? El elemento que nos convocó y estableció esta relación de amor que va más allá de diferencias de criterios, de opiniones o aún de fe. Ese elemento común es la experiencia en el bautismo del Espíritu Santo y el deseo de ir en pos de su guía. Por eso es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de la tercera generación que deberá tomar las banderas. Y pensando en Heraldo veo un símbolo. El hermano Jorge Pradas en el velatorio de Heraldo me lo dijo. Es hora del recambio generacional. Y esa frase quedó batiendo en mi espíritu. Por eso les digo, el desafío de la hora presente para nosotros es continuar siendo un movimiento del Espíritu Santo, una comunidad que vive en relación con Él, bajo su guía y su gobierno, y no ceder ni un palmo, ni un centímetro a esta consigna que debería ser una verdadera obsesión para todos nosotros, no dejándonos dormir de noche y no permitiendo que el diablo nos robe esta gloriosa dependencia del Espíritu Santo que nos ha traído hasta aquí y que quiere proyectarnos. Por eso yo quisiera, con las limitaciones que tengo por falta de gracia y por falta de tiempo, que nos centremos un poquito en esta persona del Espíritu Santo a la que debemos seguir. Yo creo que el Espíritu Santo es la persona más ignorada de la Santísima Trinidad. Yo sé que hoy se han escrito muchos libros y hay muchas opiniones y muchas unciones, comentarios, doctrinas por aquí y por allá, pero cuando uno investiga encuentra muchas fábulas y muchos conceptos que no pasan de ser epidérmicos, muchas veces limitados a las experiencias sensitivas, a los carismas y a los beneficios, sin buscar profundidad en entender que el Espíritu Santo, cuando derrama un avivamiento, va mucho más allá de que nos caigamos o nos embriaguemos o tengamos cualquier otro tipo de percepción a nivel físico o aún a nivel psíquico. El Espíritu Santo no está derramando un avivamiento más. El Espíritu Santo, en la culminación de los tiempos, como aprendimos en la charlita del fundamento, está restaurando la iglesia y su acción no se ha de detener hasta entrar profundamente en nuestras vidas y hacernos crecer en santificación, hasta que la vida de Cristo sea plasmada en una ósmosis, en una infusión en nuestro espíritu, y el diablo vea y el mundo vea millones de Cristo sobre la tierra, conquistando esta tierra para el reino de Dios.
Por eso cuando pienses en la unción, en el derramamiento del Espíritu Santo, siempre ve a lo profundo, no te conformes con la epidermis de las cosas, siempre debemos ir al centro, a la columna, sin despreciar los regalos, las añadiduras que el Espíritu Santo quiera darnos en este soberano mover. Creo también que no basta pensar en el Espíritu desde la Escritura hoy día. Así como el Señor, augurando los tiempos del fin, nos animó a mirar las señales de los tiempos, creo que hoy la Iglesia tiene la obligación, los cristianos tenemos la obligación de percibir la acción del Espíritu en el contexto de la realidad contemporánea, ante el accionar del Espíritu, del diablo. Por eso, permítanme deslizar un pensamiento que me ha conmovido, que lo doy como una analogía y como un desafío, porque el diablo es más inteligente que los cristianos. El diablo no tiene ninguna duda de lo indispensable, de lo que no se puede negociar, y que no es otra cosa que el bautismo y el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso el diablo, que es diablo pero no es tonto, está derramando de su espíritu sobre toda carne. Y nadie piense que me he vuelto loco. Yo sé que Satanás no tiene un Espíritu Santo. A lo sumo tendrá miles de demonios, no sé cuántos, pero no alcanzan para estar en todos los hombres que él quiere penetrar y contaminar. Nosotros que estamos asistiendo hoy en este devenir de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, a lo que José Luis Coelho Pires, un filósofo católico, en su libro Nuestro tiempo y su esperanza, define como un Pentecostés químico. Frase gloriosa que define algo que está ocurriendo delante de nuestras narices. Yo he abordado el problema de las drogas y de las adicciones por un mandato del Señor, pero tardé en comprender la profundidad del llamado que Dios me hacía. Había abordado esta problemática desde el campo sociológico y desde el campo psicológico, pero creo haber llegado, no soy el único, pero creo haber llegado a la comprensión del significado espiritual de la adicción a las drogas. Y no tengo ningún empacho en decir, porque estoy seguro que esta inundación de drogas que está alcanzando a cientos y miles de jóvenes en el mundo contemporáneo es una estrategia de imitación del obrar del Espíritu Santo que está siendo utilizada por Satanás mismo adrede. El diablo conoce perfectamente la sed espiritual que el hombre tiene. El hombre en su debilidad de criatura, en su orfandad de la lejanía de Dios, en su percepción de la debilidad, de la muerte segura, frente a la angustia de vivir, a la carga de vivir. Ningún hombre puede resistir la vida en el fondo si no es lleno del Espíritu Santo. Lo sabía Dios. Por eso Cristo vino a pagar el precio, para que el Padre enviara la promesa del Padre. Si tú y yo podemos estar parados hoy, es porque la gracia del Espíritu Santo inunda tu ser y el mío. Cristo también conoce esta sed, que es una necesidad. Por eso en la fiesta dijo, mirando a los hombres tomar vino, creo yo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y añade el escritor, esto decía del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyeran en Él. Es esta plenitud del Espíritu la que nos da conciencia de pertenecer a Dios. Esto nos da sentido de trascendencia, la conciencia de la vida eterna, el gozo exultante, el gozo que va más allá de la circunstancia, el gozo que está basado en aquella declaración apostólica, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La seguridad, la ausencia del temor, la huida de la angustia existencial, porque para nosotros el vivir es Cristo, como se dijo hace un instante, y el morir es ganancia. Esa es la experiencia de Dios en nosotros. Ese es el río de vida, esa es el agua de vida. El testimonio que he recibido de muchos adictos a drogas es que en el momento de lo que se denomina el flash y durante el llamado viaje, se experimenta una sensación de pared que los aleja del dolor. Solo penetra el placer. Como yo no sabía explicar esto correctamente, lo voy a ilustrar con una referencia al tema de las drogas dependencias en un material escrito por la Policía Federal Argentina. Escuchen bien, porque van a entender qué quiero significar con esto del Pentecostés químico. Las drogas son responsables de las toxicomanías que producen, porque su ingestión da como síntoma fundamental la euforia, es decir, una sensación de falso bienestar, de alivio, de satisfacción con libertad de imaginación y una aparente mayor facilidad para el trabajo mental. La sedación reprime la ansiedad y las tensiones. Este es otro efecto que se busca, especialmente con los barbitúricos y los opiáceos. Por último, los alucinógenos producen una psicosis artificial que sacan al individuo de un mundo que no puede sufrir y lo trasladan a una fantasía que prefiere a la existencia real. Dice, esto nos proporciona ya una orientación sobre el problema de las drogas y su etiología fundamental. Parece, escuchen bien, está relacionado con la angustia existencial que se tiene que soportar y que es superior a las propias fuerzas psíquicas del adolescente y del joven contemporáneo. Hasta aquí esta declaración que, si ustedes han estado atentos, podrán entender lo que yo entendí. El diablo siempre ha manejado las drogas. Las drogas han estado relacionadas con la magia, con las ceremonias religiosas o de brujería. Han sido utilizadas en toda la historia, en todas las culturas, con el fin de provocar éxtasis místicos. Los alucinógenos constituyen un símbolo de lo que digo. Muchos de los que han experimentado con LSD terminan percibiendo visiones del diablo y los demonios. Esta imitación química que el diablo utiliza ha logrado producir, escuchen bien, sensaciones psicoafectivas similares a las que provoca el Espíritu Santo cuando nos llena, y en esto ha demostrado su astucia. El diablo no tiene ninguna cuestión doctrinal que lo ata. Es más sabio que muchos teólogos, que muchos dirigentes eclesiásticos que se han opuesto al derramamiento del Espíritu Santo y le han hecho el cardo gordo sin saberlo al mismísimo Satanás. Por eso él no tiene empacho en las narices de la iglesia, mientras nosotros que estamos encerrados en nuestros guetos espirituales, no tiene ningún empacho
en derramar la droga en forma masiva, produciendo una muy mala pero eficaz imitación de lo que el bautismo en el Espíritu Santo produce en nosotros. La Biblia, como una sombra, señala esta similitud. En Pentecostés, los que vieron a los 120 dijeron: estos están llenos de mosto. Y el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad: no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sé llenos del Espíritu Santo. Yo sé que al diablo no le gusta que diga esto, porque este es el territorio de la guerra espiritual. Podemos gatar principados de aquí y de allá. No sé si podemos. Algunos lo intentan. Podemos quizás. Pero mientras las drogas sigan fluyendo por la jeringa, el diablo sigue haciendo su agosto. Luchemos. Abrámonos. Seamos instrumentos para que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne en nuestra generación, y el vacío de las almas sea lleno por el río de agua viva que fluye del Espíritu, y no por el río de muerte que fluye por las jeringas hipodérmicas. Salgamos al mundo, llenemos a nuestros jóvenes con la gracia y la unción del Espíritu Santo, que será el mayor reaseguro, la única defensa que hay para esta estrategia y esta maquinación bien orquestada de Satanás. Amén. Por eso el Señor al mismo tiempo hará que el Espíritu Santo en nuestros días sea derramado sobre toda carne. Amén. No en un obrar nuevo, haciendo todo lo que el Espíritu ha hecho, pero con una gran intensidad. Por eso creo que una adecuada escatología debe centrarse en el obrar del Espíritu y no en lo que hace Satanás. ¿Cuántos libros que solo sirven para ser incinerados se han escrito tratando de descubrir el nombre de la bestia, el número de la bestia, si podemos consumir un tomate o una lata de tomate porque tiene el código de barras que son los 666? Mira, no te preocupes por lo que el diablo va a hacer. Preocupémonos por lo que el Espíritu Santo va a hacer, para poder acompañarlo e ir junto con él en esta tarea de salvar a esta generación. Por eso, permítanme avanzar un poquito acerca del obrar del Espíritu. Y lo haré muy rápidamente, porque el tiempo vuela, partiendo de una palabra que el Señor me diera en el año 85. Estábamos en un retiro de pastores y el Señor me habló y me dijo algo muy cortito: voy a derramar sobre mi pueblo un bautismo de poder, de fuego y de amor. Y a mí estas tres áreas de acción del Espíritu me van a servir esta noche para poder comunicar lo que siento en mi espíritu. El Señor está bautizando a la iglesia con un bautismo de poder. Hemos leído en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue una manifestación evidente en los 120. De entrada, el Espíritu Santo se manifestó en lenguas de fuego, en viento recio, en estruendo, en lenguas, en profecía, e inmediatamente después muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y aún por los cristianos, cualquiera sea su postura dentro de la iglesia, como Esteban, como Felipe,
que eran varones llenos de poder y llenos del Espíritu Santo, que hacían señales y milagros en medio del pueblo. Un poder para testificar con valor, con denuedo, con fruto, a tal punto que el Señor añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. ¿Cómo perdemos el tiempo elaborando estrategias de evangelismo? Como bien dijo nuestro hermano Orville, el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo de Dios, y de nada valen las estrategias humanas vacías del poder de Dios. Me acuerdo, me habían enseñado una técnica para abordar las personas en el seminario, en una materia que se llamaba evangelismo. Y salimos a la calle con esa estrategia que, sin ánimo de ironizar, parecía vender una enceradora o algo así. Era una especie de cuestionario psicológico que presuponía una respuesta y que enganchaba la otra pregunta que había que hacer. Salimos varios y la pasamos horrible. Vinimos totalmente desorientados, sin ningún fruto. Yo intenté hablar con 2 o 3 personas y nunca pude llegar a eso que se suponía debía hilvanarse con las preguntas. En la misma época, en la ciudad de Moreno, había un italiano, un emigrante italiano, cristiano. ¿Vieron esos italianos que no hablan en italiano, no hablan en castellano, hablan en jeringoso ítalo-castellano, no sé? Este hermano se paraba en una plaza con un altavoz y decía: Jesús te amano, Jesús te amano, Jesús te amamo. Y la gente que pasaba a su alrededor caía en convicción de pecado, se arrodillaba delante de él, comenzaba a confesar sus pecados y a recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué diferencia había entre el italiano y yo? Yo hablaba castellano, no sé si bien, pero ese italiano, ese tano glorioso, estaba lleno del Espíritu Santo, y la palabra que salía de su boca era una palabra de poder. No perdamos el tiempo, doblemos la rodilla hasta que seamos llenos del poder de lo alto. Y ahí está el secreto de la multiplicación, lo demás es verso. Señales, milagros, prodigios, autoridad para echar los demonios. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo en los días heroicos, estas cosas eran el pan cotidiano. Me acuerdo que la primera manifestación que tuve después de haber recibido el Espíritu Santo fue una liberación de demonios. Yo predicaba con mi esposa en un anexo, le llamaban, en la ciudad de Florencio Varela, 15 personas. Durante 2 años íbamos todos los domingos, sábado y domingo. Yo iba con mi Biblia y mi curso de homilética, y me preparaba mis mensajes lo más técnicamente que podía. Me acuerdo que terminaba de predicar y, como era la costumbre, tomaba la Biblia, como en las películas de la familia Ingalls, y me iba adelante para saludar a todos los filigreses. La primera que salía, siempre todos los domingos, era igual, era una hermana que estaba endemoniada desde los pies a la cabeza. Yo creo que no tenía otro demonio porque no le cabía un demonio más. Y esta mujer, que era la primera, me saludaba, me daba la mano y me decía: pastor, siga así, que va muy bien. Un miércoles recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Al domingo fui a predicar. Comencé a predicar y en un momento ya empezaba a discernir a gatas la voz de Dios.
Y en medio de la predicación, el Señor me detiene y el Espíritu me dice: para de predicar y glorificame. Así que yo dejé de predicar y comencé a glorificar al Espíritu de Cristo que moraba en mí. Y en ese saloncito que era muy chiquito, de pronto yo veo que uno sale para acá, otro sale para allá, otro sale por la puerta, y me quedo solo frente a esta mujer que estaba con los ojos dados vuelta, echando espuma por la boca, porque el demonio podía tomar el pelo de Oscar Marcelino, pero no podía burlarse del Espíritu Santo de Dios que aplicó sobre él la sangre de Cristo. Mira, el poder es una prerrogativa de Dios. Lo dice David en Crónicas. Tuyo es el reino, el poder, la victoria. Jesús, creo, lo parafrasea en el Padre Nuestro y también dice: porque tuyo es el poder. El poder es de Dios. La iglesia va a ser llena del poder de Dios. Tu vida va a ser llena del poder de Dios. No vamos a tener que andar más en la energía natural de este pobre, enjuto y miserable cuerpo. Vamos a andar sobre alas de águilas. Vamos a andar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Mira, es una contradicción pensar en una iglesia sin poder. Un cristianismo vacío del poder de Dios es una filosofía religiosa o moral. No difiere mucho del budismo o del hinduismo. Ahora mira, en estos días el diablo hace milagros. Hay imitación, hay imitadores por todos lados, hay manipuladores, hay magos, hay hipnotizadores, todo lo que ustedes quieran. Cuando esto ocurre nos asustamos. A veces, comentando sobre el poder de Dios, la respuesta que me dan es: pero el diablo hace milagros también. Y yo le doy vuelta a eso de que el diablo hace milagros y me hago esta pregunta: ¿vamos a renunciar al milagro porque el diablo sea un imitador? ¿Vamos a quedarnos con doctrinas sin vida para librarnos del engaño? ¿No es peor el remedio que la enfermedad? El diablo hará muchos milagros engañosos, pero nunca podrá igualar el poder de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y miren, yo tengo un ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando Moisés guerreó contra los sacerdotes y magos de Egipto, los magos hicieron muchos milagros, pero la serpiente de Moisés devoró a la serpiente de los brujos y hechiceros. Y yo no tengo ninguna duda que hoy el soplo del poder de Dios barrerá a los brujos, a los hechiceros, a los hipnotizadores. Por eso, no dejemos que nos roben la fe. Proclamemos la victoria de Cristo. Clamemos para que el poder sea manifiesto y confiemos en aquel que nos ha enviado a ser discípulos, pero que no nos ha dejado en nuestros propios recursos. Antes de enviarnos, Él ha dicho: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El único que tiene la suma del poder es nuestro Señor Jesucristo. Aplaude al que vive y reina y gobierna por los siglos de los siglos. Y está sobre todo principado y toda autoridad. Tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra. Y ese poder está con nosotros hoy. Y hoy se van a cumplir las señales de Marcos 16. En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yo no tengo tiempo para explicarles algunas cosas que hacen al discipulado, a la guía espiritual, a nuestro crecimiento personal en esto del poder de Dios. El poder de Dios no es solo señales y milagros. No es que la gente se caiga, se emborrache y se sane, o se le emplomen las muelas, es mucho más que eso. A mí no me da el tiempo, pero yo les animo a que ustedes investiguen cómo opera este poder de Dios para la edificación de la imagen de Cristo en nosotros. Yo les digo dos cosas: revelación y gracia. Revelación y gracia. Nadie puede encarnar ni conocer a Dios si no opera sobre él la revelación. No se conoce a Dios con las leyes del conocimiento científico, con el racionalismo humanista, con el tubo de ensayo. Dios siempre será un misterio para el hombre. El hombre no puede alcanzar a Dios con la sabiduría humana, y por eso en la soberanía de Dios a Él le plugo salvar a los hombres con la locura de la predicación, que es una herramienta que corre el velo, es una herramienta que trae revelación para que podamos conocer al Señor y a su propósito. Por eso Pablo ora y pide que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Y mira, nadie que no sea iluminado puede comprender la palabra, puede entenderla, dirá que, y mucho menos obedecerla. Pero añade más Pablo, pide espíritu de sabiduría y de revelación. Y él clarito dice: lo que yo sé de Dios no me lo reveló carne o sangre. No fui a ninguna universidad teológica. Nadie me lo reveló con hueso y con sangre, sino que me las reveló el Espíritu. Y cada vez que enfrenta su responsabilidad, porque a veces a mí me dicen: no, Pablo se preparó, conocía a los griegos, era fariseo, conocía la ley, conocía todo eso. Pero él mismo me dice a mí que todas esas cosas las tenía por basura. Y varias veces en la Escritura dice: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y con las palabras que inspira el Espíritu Santo de Dios. Estudia, lee, pero hazlo en el marco de la iluminación del Espíritu y bajo la operación del Espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Cuando actúa la revelación, cuando un espíritu está iluminado, la revelación trae consigo el poder para encarnar la palabra. Muchas veces nosotros transmitimos las charlitas, la didaqué. En mi idioma yo le llamo las charlas, pero es mucho más que eso. Todo este sistema de edificación, este material glorioso y revelado que Dios nos ha dado, y creemos que la comunicación intelectual, la información a nivel de la mente, del contenido de esa charla, asegura que los hermanos van a encarnar la palabra. Mira, si en alguien no opera la iluminación del Espíritu, darle la doctrina es querer, parafraseando a nuestro hermano Iván Baker, darle de comer a un huevo. Y tú y yo jamás podremos darle de comer a un huevo. Al huevo hay que empollarlo, que salga el pichón, y cuando sale el pichón es puro pico y todo lo traga. Un discípulo lleno del Espíritu, en el cual opera el Espíritu de sabiduría, es un pico abierto para que tú, con autoridad delegada, con el ejemplo de tu vida y con la sana doctrina, puedas comunicarle la verdad a fin de que sea edificado a la imagen de Cristo.
tenemos que crecer en la revelación, en la vida propia, en la comunión con el Espíritu. Pero permítanme decirle algo. No hay ningún grado de iluminación que nos permita prescindir de la iglesia. Algunos que han caminado y transitado por la relación con Dios terminaron menospreciando a los hermanos. Y casi a veces yo he hablado con algunos de ellos, tengo esta idea: si anoche bailé con un serafín, comulgué y me dio la Santa Cena un ángel sin especies, como alguien me dijo un día, ¿quiénes son ustedes para decirnos algo? Si estamos ya en el santuario celestial. Mira, Dios jamás te ha de revelar todo. Siempre dejará algo que necesitas en tu hermano. Si no, con ese individualismo nato que todos tenemos, cada uno de nosotros sería una iglesia. Pensaba en el apóstol Pablo. Fue al tercer cielo, no sé si en el Espíritu, escuchó palabras inefables, tuvo una revelación que pocos hombres tuvieron, resucitó muertos. No dudo de la presencia de Dios en su vida, de su comunión y de su unión mística con Cristo. En los avatares de la lucha por el reino de Dios, un día se deprimió. Qué tremendo que un santo se deprima, ¿no? Pero es la naturaleza humana. Dejó de predicar y se fue a lamer las heridas a su cuarto. Claro, si yo razono y digo un hombre así, este hombre va a su cuarto, dobla sus rodillas, entra en un arrobamiento, en un éxtasis místico, llega al tercer cielo, allí Dios le envía el mismo cuervo que le envió a Elías, o no sé, le da un maná de eso que le dura para 40 días, y sale el apóstol Pablo otra vez lleno de gracia y de poder a predicar el Evangelio por todo el mundo gentil. Yo hubiera razonado así. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Un día tocan la puerta, Pablo va a abrir, y en la puerta está Tito. Al lado de Pablo, como siempre digo, un porotito. Pero Pablo dice, Dios que consuela a los humildes, me consoló con la venida de Tito, una clara lesión de la necesidad del amor fraternal y de cuánto el Dios deposita en los hermanos para que ellos sean transmisores de la gracia, sean transmisores de la unción. Y hermanos, por más que caminemos en esto de la iluminación, de la revelación, de la oración contemplativa, de la centralidad en Dios, nunca nos alejemos de los lazos fraternales y nunca reneguemos de la autoridad delegada que Dios ha constituido para nuestra propia edificación. Amén. Este poder es también gracia de Dios. Por esta gracia somos salvos, somos sanos, somos santificados, somos liberados. Nada de lo que ocurre en nuestra vida proviene de otra fuente que no sea la gracia, el favor inmerecido que Dios nos ha hecho a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y quisiera en este punto de la gracia, muy rápido, decirles que los carismas provienen de la gracia. Son dados por gracia. Y el Espíritu Santo los reparte como quiere y a quienes Él escoge. Por eso en esto de hablar de la guía del Espíritu en forma personal,
del rol de la autoridad delegada, del rol de los pastores, yo digo lo siguiente: para no convertir un esquema eclesiológico en una dictadura humana, es indispensable ministrar según la gracia. Dice clarito el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Y esto dice clarito que Él escoge y capacita. Esta es la autoridad genuina. Él escoge profetas, evangelistas, pastores y maestros, los que ayudan, los que ministran, los que tienen misericordia a fin de perfeccionar a los santos. Hoy día hay muchos siervos de Dios que se ha puesto la mano solo encima. Él se ha reconocido, otros han sido reconocidos por los hombres, pero no tienen la aprobación de Dios, y por eso la autoridad que ejercen es espuria, humana, y comete excesos graves porque tiene su basamento en la carne. Respetemos la soberanía de Dios. Yo imagino la cara de Pedro, Juan y los otros apóstoles cuando tocan la puerta y aparece Pablo. Y Pablo le dice: hola muchachos, yo que era el perseguidor de la iglesia, ahora he sido designado el apóstol a los gentiles. ¿Ustedes imaginan el infarto que nos hubiera agarrado a todos nosotros si hubiéramos estado en ese momento? ¿Quién hubiera elegido a Pablo? Pero aquellos siervos de Dios que estaban conectados con el Espíritu reconocieron la gracia, reconocieron el llamamiento de Dios y le dieron la diestra en señal de reconocimiento. Él escoge, y cuando Él escoge, capacita. Y en esto es vital el llamamiento. Todos participamos de la vocación general de servir a Dios. Todos somos sacerdotes. Pero no existe el comunismo de las funciones. No es que todos podemos desempeñar cualquier función en cualquier momento. Hay funciones específicas, hay llamados específicos para estas funciones. Para mí muchos dudan porque no tienen un llamado. Pero cuando uno es consciente y tiene la certeza de que Dios nos ha llamado a servirle en la función que sea, porque miren, yo creo que hasta para barrer este salón tenemos que recibir un llamado de Dios y una convocatoria para hacerlo, y eso se convierte en una función espiritual indispensable. Pablo dice: por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Lo que me ha sostenido en la vida ante los fracasos ha sido la conciencia del llamamiento, porque yo sé clarito que Dios no me ha llamado a mí para tener éxito, sino para servirlo, tomando una frase de la Madre Teresa de Calcuta, pero eso tiene origen en el llamamiento. No importa si gano 1 o 10, lo que a mí me interesa es ir en pos del llamado de Dios y dejar que Él juzgue la obra que hagamos conforme a su justicia y a su misericordia. A cada uno le es otorgada una gracia especial, los carismas del Espíritu que están acorde con la función. No existe el comunismo de los dones. ¿Saben? Dios no es comunista, nunca lo fue. Él escoge a uno y a otro no. Y esto a nosotros nos produce una revolución.
No se puede hacer la obra de Dios en la energía natural. El desgaste que hay en muchos de nosotros es porque hemos hecho la obra en gran medida apoyados en nuestra propia fuerza y no en la gracia del Señor y no en los dones del Señor. Y la obra de Dios mata a cualquier hombre que la haga en su propia energía. Por eso, para hacer la obra hay que apoyarse en la gracia. La idoneidad y la eficacia en la obra dependen de la gracia, no de las técnicas. A veces nosotros, cuando tenemos que resolver un problema, como estamos en una sociedad tecnificada, llamamos al técnico. En el reino de Dios no es así. No hay lugar para el técnico. Hay lugar para el hombre y la mujer escogida por Dios, llena de gracia. Si no hubiera unción, díganme con qué haríamos la obra de Dios. Si no tuviéramos esos dones ministrados, repartidos por el Espíritu Santo, ¿en qué basaríamos nuestro consejo? ¿En qué basaríamos nuestra prédica? ¿En qué basaríamos nuestra esperanza del futuro? Bendito sea el Señor, que no nos ha dejado desnudos, que sabe correctamente que no hay ninguna eficacia en nosotros mismos y por eso nos ha revestido del poder de lo alto y nos ha dado la capacidad para hacer la obra de Dios. Yo creo que la gracia es un requisito indispensable para el reconocimiento de obreros. A veces no miramos esto. Miramos si está prolijo, si usa corbata, ironizo, quizás es una cornisa que camino. Pero lo primero que deberíamos detectar es el llamado de Dios y la gracia que lo acompaña. Y así estaríamos seguros que ese hombre, esa mujer, tiene todos los elementos para dar fruto en el Señor, porque nuestras armas no son carnales, sino armas de justicia, a diestra y siniestra, para dar fruto para el Señor. Amén. Y mira qué lindo que la gracia opera mediante la fe, no es un mérito. Por eso nosotros nos equivocamos a veces. Juzgamos por los méritos y decimos, a Juan le tendría que haber tocado esto. A Pedro le tendría que haber tocado esta otra gracia. ¿Por qué le habrá tocado a José? Y nos hacemos unas lindas confusiones y unas lindas envidias. Y unos poderosos celos. Mira, hermano, cuando Dios levanta un hombre y una mujer lleno de gracia, si fuéramos hombres y mujeres crucificados, nos alegraríamos de que Dios ha dotado a la iglesia con un hombre y una mujer lleno de gracia para cumplir el ministerio que Dios le encomienda. Y deberíamos agarrar el portafolio y llevárselo, en lugar de quejarnos y decir, Señor, ¿por qué no me diste una gotita a mí? No, Dios le da a quien quiere. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por las gracias que ha repartido en los hombres que nos ministran. Qué alegría es saber que hay hombres llenos de gracia, llenos de la gracia de Cristo Jesús. Por eso procuremos los dones del Espíritu. Esforcémonos en la gracia. Pero en este plano quisiera denunciar algunos pecados contra el Espíritu relacionados con los carismas. El primero que menciono es el orgullo espiritual. Pablo lo dice así: que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Pensar con cordura quiere decir sin alienación, detrás de una imagen falsa de nosotros mismos. Esto implica sanidad interior para no predicar a Cristo por vanagloria. Podemos estar haciendo la obra de Dios para satisfacer nuestra aspiración de reconocimiento, de honra, de poder, de fama, o para resarcirnos de frustraciones en la vida. Las motivaciones espurias, como las que he mencionado, son las que originan el autoritarismo, la dominación del otro, el usufructo del otro, la envidia, los celos y las competencias. Y cuando estamos en este espíritu, solo valoramos las gracias espectaculares que dan rédito en honor y fama, y despreciamos las que nosotros consideramos humildes y sin prestigio popular. Aún el pueblo no sabe valorar la gracia. Y los incluyo en mi denuncia. Muchas veces vamos detrás del soplo. Muchas veces somos tentados a pensar que esos dones aparentemente espectaculares reflejan una mayor grandeza espiritual, una condición de más cercanía de Dios. Me acuerdo de un hermano anciano que tiene un grupo casero, que atendía a una familia de esas que son insatisfactorias, donde los platos, las peleas, las disputas volaban todos los días. Y este hermano corría de árbitro para separarlos, para edificarlos. Muchas veces salió con su rostro herido de todas estas peleas, puso la mano en el bolsillo para dar de comer, cubrió, sufrió, lloró, tratando de ayudarles a crecer en la vida cristiana y en la vida secular, si es que hay algo secular. Pero un día llegó alguien con dones y estaba este hombre, este discípulo, y veía que soplaba para la izquierda y se caían unos cuantos, soplaba para la derecha y se caían otros cuantos, salieron unos cuantos demonios, este se liberó, el otro se sanó. Y este hermano pensó, este es el siervo de Dios, este tiene la unción del poder. Y vino un día a mi casa y me dice, pastor, me quiero ir de la casa de Josecito. No quiero estar más con Josecito, porque Josecito está viejo. Sopla y se le sale la prótesis. Ahora me encontré con Pepe, otro José. Pero este Pepe sopla y se cae la tribuna de River. Porque la de Boca no creo que la tire nadie. Mejor que no le digo por qué. Ahora yo lo agarré a este hombre, lo apreté contra la pared y le dije, no tenés ni una gota de discernimiento espiritual. Decime, hermano, la vida que te entregaron, el amor que te brindaron, las horas de sueño, de muerte, ¿eso no es unción? ¿Hay mayor unción que el amor? Yo te dejo con esa pregunta, para que nosotros también aprendamos a valorar esto de los dones y las gracias. Y yo no creo para nada que tenga menos unción una voluntaria que va al Garrahan,
una voluntaria que le da de comer al Cristo paralizado, que venda las heridas, que visita a los encarcelados, que muere un poco y agoniza con cada uno que se muere. Díganme si ese no es un Cristo sobre la tierra, si no está manifestando la vida de Dios más claramente que un soplido, sin dejar de decir que necesitamos el soplido, los dones y los carismas. Pero liberémonos de la competencia, estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Toda gracia es rica, toda gracia es un poco de Dios. Otra cosa que quiero denunciar es la simonía. La simonía es la compraventa de las cosas espirituales. Lleva este nombre a causa del pecado de Simón el Mago. ¿Recuerdan? Que cuando vio el poder lo quiso comprar porque Simón el Mago hacía negocio con el poder y con la magia y pensó que con los dones podría usufructuar más su negocio. Hoy asistimos con vergüenza al triste espectáculo de los usufructos de los dones, con que se enriquecen los mercaderes del templo, los ladrones de ofrenda, los que hacen mercaderías con las cosas espirituales, los que recurren al populismo, a la demagogia, a la manipulación psicológica de las masas, al hipnotismo, con tal de enriquecerse, aquellos cuyo Dios es el propio vientre, y sobre los que va a caer la sentencia de Pedro al Simón el Mago: tu dinero perezca contigo, no tienes parte ni arte en este asunto. Es hora de derribar las mesas de los cambistas, aunque más no sea con la denuncia profética, y no ceder un palmo ni un centímetro a la tentación de usar la demagogia y la manipulación para reemplazar a la gloriosa unción del Espíritu Santo. Y para que esta tentación no nos venza, el mismo Pedro le da a Simón el Mago la respuesta. Le dice: porque no hay en ti un corazón recto. La única manera de que el poder no nos corrompa, porque el poder siempre corrompe, aún el poder espiritual, es tener un corazón recto, un corazón santificado, un yo crucificado que no asalte el altar y robe la gloria que solo al Señor Jesucristo le corresponde. Y finalmente menciono la resistencia religiosa humanista al obrar del Espíritu. La intención de querer gobernar al Espíritu a fin de que actúe según nuestros conceptos. El deseo de encasillarlo en estructuras religiosas y en ritos. El reprimir a ciegas las manifestaciones sin discernir el Espíritu. Es el espíritu farisaico que denunciara a Esteban ante los ancianos y los escribas, a quienes les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este espíritu siempre ha de perseguir a los que están llenos del Espíritu. Debemos cuidarnos de que en nuestro deseo de preservar la sana doctrina y las estructuras no terminemos apagando al Espíritu Santo. Dios nos ayude, Dios nos dé gracia para guardar el equilibrio en medio de tanta confusión y de tanto manoseo. Pero yo entiendo que hay entre nosotros hombres con gracia y discernimiento que van a ayudarnos, a los que somos quizás más vehementes y extremistas, a mantener este equilibrio y no caer en ninguno de estos pecados contra el Espíritu Santo. El Señor va a bautizarnos con fuego.
la iglesia está infectada. Mira, hay una paradoja que yo no puedo entender. Convive el poder con los niveles más bajos de santidad, o uno de los más bajos que conoce la historia humana. La pregunta que yo me hago es cómo puede convivir el poder y el milagro con grandes escándalos y pecados innombrables aún en el mundo. Y la única explicación que tengo es que la iglesia también ha sido presa de lo que yo he llamado el SIDA espiritual. La iglesia ha perdido conciencia de pecado. En la iglesia hay una gran confusión entre gracia y santidad. Creo que hoy circula la idea de que la gracia autoriza a pecar, como si la obra de Cristo no hubiera terminado con el pecado, sino que ahora Dios, a través de Jesús, tolera el pecado, me autoriza a pecar y me perdona. Y este pensamiento se puede encontrar en muchas predicaciones y en la conducta pecaminosa de algunos líderes religiosos que aparecen a diario por televisión, que parecen no tener conciencia de pecado. Algunos casi parecen exhibir una especie de permiso para pecar. Me contaba un pastor amigo que envió una parejita que estaba en pecado a hablar con su pastor. Estaban en pecado de fornicación. Y cuando esta parejita habla con el pastor le dice: no, aquí no se habla de pecado, aquí estamos bajo la unción. Y le dio una corbata al muchacho y lo puso a tocar la batería porque era músico. No hay noción, no hay conciencia. Por eso la prédica contemporánea no denuncia el pecado y mucho menos llama al arrepentimiento. Pero ya Pablo había advertido en el capítulo 6 de Romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Y creo que en todos nosotros, más allá de los conceptos que tengamos sobre la santidad, debemos empezar a proclamarnos que la santidad es posible. Repito, la santidad es posible. Decile a tu hermano: la santidad es posible. Mira, yo creo que este bautismo otorga gracia santificante. Yo quise ser santo por mi propia fuerza y nunca pude. Esto es como querer dejar de fumar el que tiene el vicio, ¿vieron? Un día, 2 días y volvemos a las andadas. El pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. Pero yo tengo una buena noticia para ti. Ezequiel ya había anunciado la operación de la gracia santificante y él dijo que iban a venir días donde iba a quitar de nuestra carne el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne. Ezequiel 36, 26 y 27. Pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis, haré que andéis, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay poder en el Espíritu Santo para hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Bendito sea Dios. Amén. ¿Y sabes cómo lo hace? No solo nos da el poder para hacer morir por el Espíritu las obras de la carne, sino también que infunde, y los católicos utilizan correctamente el término infusión del Espíritu, porque el Espíritu Santo infunde en tu espíritu el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Quién es así? Dime. ¿Quién es así? ¿Quién tiene ese carácter? Cristo. El Espíritu Santo infunde por el fruto el carácter de Cristo. Amén. Ahora, esto no ocurre de la noche a la mañana.
Hay un acto inicial, pero hay un proceso. Y aquí, aunque yo no tengo tiempo, quiero recordarles el valor de la oración contemplativa, que es la oración centrada en Dios y no en nosotros mismos. Si hubiera un aparato que midiera la mezquindad y lo aplicáramos a nuestras oraciones, veríamos que la mayoría de nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos y que Dios nos importa bien poco. Queremos salud, dinero y amor. Si no, pregúntenle al pastor Jiménez. Y lo digo con plena conciencia de lo que digo. Porque más allá de sus intenciones, lo que no hay duda es que trabaja para el enemigo. Sea consciente o no, lo quiera o no. La oración centrada en la persona de Dios es la que nos hace bajar del monte con el rostro resplandeciente y las vestiduras transfiguradas como las de Cristo en el monte de la transfiguración, que es el monte de la oración centrada en Dios. Pero no termina. Mira cuántos elementos tenemos para ser santos. No termina ahí. El Señor nos santifica a través del trato del Espíritu. Y esta es la operación del Espíritu Santo que menos deseamos. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, nosotros pensamos en los dones, los carismas, el poder. Abrimos la camiseta para que se vea la S de Superman, de He-Man, el que decía ya tengo el poder. Pero ¿sabes? El Espíritu Santo puede permitir el sufrimiento en tu vida como una herramienta de santificación para hacernos partícipes de su santidad. A tal punto ignoramos sobre la disciplina del Señor que nos cuesta entender cómo Dios opera por medio del sufrimiento. En esto quiero recordarle que la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce vida eterna. Las disciplinas que utiliza el Espíritu serán las reprensiones, los azotes, los impedimentos, el aguijón en la carne. Una vez salí corriendo ante un problema de un discípulo. Salí con la vasija de aceite, el colchón, la anestesia. Y cuando llegué, le tiré el colchón para hacerlo descansar, puse aceite sobre sus heridas y le di un poco de anestesia para que no sufriera. Y el Señor me reprendió severamente y me dijo: ¿quién eres tú para interferir en un trato directo que quiero hacer con su vida? Y ese día aprendí una gran lección y recordé cómo el Espíritu ha obrado en mi propia vida. Cada vez que alcé la cabeza, me bajó del caballo, sin chistar, y me volvió a humillar en el polvo, porque en el polvo es donde debo estar, y delante de Él, siempre con el rostro hincado en el polvo, porque soy un saco de carne. Nada más, un muerto, si su espíritu no fluye en mi ser. Busquemos la santidad. Yo quisiera que si esta noche hiciéramos un llamado a recibir la gracia santificante, tuviéramos una cola de hermanos y hermanas, ustedes, que se pelearan igual que algunas escenas que recuerdo en las campañas de Anacondia, cuando la gente corría a ser sanada, a ser liberada,
y yo veía cómo algunos daban codazos, no sé si ustedes vieron eso, para llegar primero al lugar de la unción. Ese codazo en aquella ocasión no me gusta, pero me gustaría ver muchos codazos esta noche, tratando de llegar primero para que el Señor obre en lo profundo de nuestro espíritu y Cristo sea formado en nosotros y la gracia santificante opere en tu vida y en la mía. Finalmente digo, el Señor va a derramar un bautismo de amor. Lo primero que hace el Espíritu Santo no es hacernos hablar en lengua, es darnos testimonio del amor de Dios. Dice Romanos 8 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. De tal manera que podemos decirle a Dios, Abba, papito. Y es un testimonio de filialidad, de pertenencia y una conciencia y certeza de que Dios nos ama. Nadie que no tenga esta certeza podrá ser hijo de Dios. Nadie podrá ser edificado sin este testimonio del Espíritu. Esto es lo que nos da identidad, provisión, cobertura. Es lo que desaloja el temor. Es lo que hace que no andemos más con la cabeza agacha porque somos unos huérfanos y unos parias. Es el secreto de la sanidad interior. Porque cuando el Espíritu Santo me da testimonio de que Dios me ama, si el amor me ama, ¿qué cosa me puede pasar en la vida? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra? ¿Qué interesa si me dejaron como un abortivo en un inodoro? Si de ahí Dios me recogió y me ha hecho su hijo, yo estoy entero, erguido, parado, enfrento la vida y la muerte, consciente del amor de Dios que me acompañe desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito sea el Señor. Ese amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es el amor que fluye de la cruz de Cristo y es el que nos permite amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y sin este amor que fluye de la cruz, es imposible amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Por eso yo dije al comienzo que no estamos aquí como miembros de un club religioso, como una membresía denominacional. Estamos aquí porque el amor de Cristo nos ha llenado y nos ha hecho ir el uno hacia el otro y podemos amarnos como Cristo nos amó. Si yo tuviera que separarme de estos hombres y otros que están sentados allí, me moriría. Hablando el otro día con el pastor Alberto Lucas, le dije, si tuviera que cortarme solo, vendería todo lo que tengo. Me iría a vivir a un lugar apartado, a llorar mi pecado. Pero jamás podría cortar los lazos de lealtad, de compromiso que me unen a estos hombres con los cuales Dios nos ha unido. Lo cual no significa que pensemos lo mismo, pero sí que estamos envueltos en el amor que fluye de la cruz. ¿Te sientes así con tu hermano que está al lado? Toca lo que no es de piedra ni de yeso. Y quizás cuando alguien parte nos damos cuenta de cuánto lo valoramos. Yo no he llorado por Heraldo, porque por él tendríamos que alegrarnos. He llorado por mí, porque hay un vacío en mi corazón.
como decía una letra de una canción, un amigo nuevo no es lo mismo, nos quiere por la mitad. Y entre nosotros hay una historia común de muchos años, de andar juntos en el camino del Señor. Finalmente digo, amor y compasión por los que sufren. Este es el amor de Cristo, el amor que lo hizo mirar las multitudes y verlos como ovejas desamparadas que no tenían pastor, el amor que lo llevó a la cruz del Calvario. Y mira, si hay una época de la historia donde reina el sufrimiento por todas partes, es esta. Si hay una oportunidad para amar, es ya y ahora. En los próximos 10 años van a morir 60.000 jóvenes en la Argentina, nada más que con el tema del SIDA, si Dios no tiene misericordia. Y había que añadir los muertos por sobredosis, los muertos por la violencia que está asociada al consumo y al tráfico de drogas. Habría que añadirle los niños de la calle, habría que añadirle todas las cosas, algunas que Jorge mencionó esta misma tarde en este lugar. Por eso, hermanos y hermanas, yo soy un hombre en agonía, yo no soy un hombre feliz. No porque haya perdido el gozo de la salvación, no porque no tenga la certeza de la vida eterna. Pero no puedo ser feliz cuando reina el dolor por todas partes y me consume el deseo de salir, y aunque más no sea rescatar a una sola, vendar una sola herida, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, y cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Derrame el Espíritu Santo esta noche, si se lo pides, la compasión que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, la misericordia que le hizo derramar su sangre, perder todo interés en su propia gloria y humillarse hasta la muerte, y muerte de cruz. En estos días el Espíritu me mostró, desde que estamos con este tema de las epidemias sociales, el Cristo desfigurado, el Cristo que nadie quiere, el Cristo aunque a veces la propia iglesia rechaza, el Cristo que deambula esta misma noche por las estaciones para comer basura, el que agoniza en el Hospital Muñiz, en la mujer golpeada, en el niño violado, en cada ser humano que sufre. En esto les digo, busquemos a Cristo en el Espíritu, busquemos a Cristo en la palabra. Pero ¿sabes? Hay un Cristo muy cercano a ti mismo. El Cristo que tiene hambre, que tiene frío, que está desnudo. Los hermanos que están en las obras de misericordia por el llamado de Dios no son los mismos. Mirando a los ojos del dolor, se encontraron con el Cristo de la cruz, el Cristo que redime, y hoy han crecido en gracia, en santidad y en unción. Bendito sea el Señor. Hace 25 años atrás, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, tenía algunas predisposiciones. Estaba quebrado. Para recibir el Espíritu Santo
hay que ser consciente de la debilidad. Hay que tener un sentimiento de indigencia, de mendicidad, de no valía. Hay que llegar al punto de pararse y decir: no doy un paso más si no soy revestido del poder de lo alto. Hay que tomar la decisión de Moisés cuando le dice: si no vas conmigo, si tu presencia no va a ir conmigo, mátame. Pero no moveré un dedo fuera del poder de tu Espíritu Santo. El Señor da gracia a los humildes. Abandonemos nuestras seguridades, nuestros orgullos, nuestras conquistas. Quitémonos los ropajes religiosos que nos hemos puesto. Dejemos de lado la suficiencia propia. Vayamos desnudos a la presencia de Dios, cuitados y enfermos, y clamemos al trono de la gracia para hallar gracia para el socorro oportuno. Y entonces sí, el Espíritu Santo será derramado sobre tu vida. Recuerdo que en aquellos años tuve sed. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, dice el Señor. Y si bebemos del agua que Él nos dará, será una fuente que salte para vida eterna y no será una cisterna rota. ¿Tienes sed del Señor? ¿Tienes sed de su Espíritu? Qué bien me hizo saber que el Espíritu Santo es una persona. No es una doctrina ni una influencia, es una persona con la cual tú puedes dialogar, hablar, oírla, recibir de sus regalos. ¿Y tú no crees que esa persona esta noche escuchará tu clamor y tu oración y responderá conforme tu necesidad? Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo sé que la hora ha corrido. Les pido perdón. Pero creo que podemos tomar un tiempo para clamar al Espíritu Santo y que Él haga la obra que no pudimos hacer nosotros y mucho menos yo. Cierra tus ojos ahora. Sabes, el que reparte el Espíritu Santo es Cristo Jesús. No es importante el instrumento, la mano que te toque o quien haga una oración de intercesión. El que bautiza es Cristo. Y Cristo es justo y misericordioso. Y nos toca a todos. Él ha dicho: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo percibo en mi espíritu que hay muchos aquí que están cansados. Es como si la vertiente de agua se hubiera reducido y apenas unas gotas del río de vida corren por tu alma. Algunos necesitan consuelo, esperanza.
Otros están haciendo la obra apoyados en el bastón de la carne y caminan dando brincos, trastabillando. Hoy no es la única, pero hoy hay una oportunidad de clamar al Señor para que Él nos llene de gracia. Abre tu corazón al Espíritu de Dios. Esta noche estamos invocando en este lugar al Espíritu que confiesa a Jesucristo como Señor. Y vamos a poner fe que ese es el único Espíritu que va a obrar entre nosotros, el Espíritu que confiesa a Jesucristo como Señor. Ábrete ahora al obrar del Espíritu. Céntrate en la persona y no tanto en tus necesidades. Él es tu amigo, Él es lo que necesita. Los dones, los carismas, los milagros son todas añadiduras. Lo que tú y yo necesitamos es la persona del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Espíritu de Dios, perdona mi osadía de hablar sobre ti. Haz lo que yo no puedo hacer, Señor. Muévete y confirma la verdad que haya entre tantas cosas que dije con tu testimonio esta noche en los corazones. Hazlo ahora, Señor. Hazlo ahora. Te lo ruego, te lo pido, Señor, por amor a este tu pueblo, por amor a este pueblo que te ama y te necesita. Oh, el Señor habla en el silencio. Muchos de ustedes que están siendo quebrantados, y esto que sienten no es una emoción pasajera, es un obrar del Espíritu en tu alma, que está tratando de ir más allá de la superficie y llegar al centro de tu corazón. Aleluya, aleluya. Oh Señor, te damos libertad para hacer lo que tú quieras. Muévete ahora, Señor, muévete ahora. Ten piedad y misericordia de nosotros y danos un refrigerio esta noche. Como alguien dijo, una unción fresca y nueva, una plenitud del Espíritu. Aleluya, aleluya. Así sea, Señor. Venimos como niños, no nos conocemos. Tú nos conoces.